Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es técnicas de conteo. Pero en general, cuando hablamos de técnicas de conteo, estamos hablando de las maneras en que vamos a querer determinar el realizar algún tipo de proceso, procedimiento o experimento. Es decir, de cuántas maneras podemos hacer algo. Normalmente, cuando estamos calculando estos resultados suelen ser muy grandes, es decir, numéricamente muy grandes. Por lo tanto, no es nuestro deseo poderlos representar o poderlos obtener desde el punto de vista de saber cuáles son. Lo único que nos va a interesar es saber cuántos son. ¿Ok? Porque en la mayoría de los ejercicios que vamos a desarrollar, estamos hablando de que las maneras en hacer algún tipo de actividad están en el orden de los cientos o de los miles o de los millones. Obviamente eso no podríamos hacer un listado porque sería muy grande y sería muy tedioso construir una lista de las cosas que podemos calcular. Por ello, no nos interesa tanto saber cuáles son, pero sí nos interesa saber cuántos son. Y eso es lo que buscan estas técnicas, determinar de cuántas maneras se puede realizar algún tipo de actividad. Entonces, cuando hablamos de esto de técnicas de conteo es, entonces, analizar la matemática necesaria para poder saber de cuántas maneras yo puedo hacer algún tipo de experimento o actividad que me sea encomendada. Bien, entonces lo primero que vamos a definir aquí es lo que se conoce como principio de conteo. Principio de conteo. Entonces, vamos a suponer que vamos a realizar una actividad que tiene, digamos, K pasos. Vamos a hacer una actividad que tiene K pasos. O sea, digamos que esta actividad, si yo pudiera enumerar estos pasos, yo tendría un paso 1, un paso 2, un paso tal. Entonces, una vez que yo haga estos K pasos, yo voy a terminar la actividad, lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Una actividad determinada. Bien, pero lo que vamos a decir también es que cada uno de estos pasos yo lo puedo hacer de una manera, una cantidad de formas determinadas. Digamos que este primer paso yo lo voy a hacer de n sub 1 maneras. Obviamente estas maneras son diferentes. ¿Ok? Entonces, mi actividad, mi procedimiento requiere de K pasos. Yo tengo que hacer K pasos para terminarla. Pero cada uno de estos pasos, vamos a suponer que se realizan de maneras diferentes. Entonces, N2, hasta que yo llego al último paso, que también lo voy a hacer en N sub K pasos. Todos ellos diferentes, ¿no? Así de que hay pasos diferentes. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera saber de cuántas maneras diferentes puedo hacer esta actividad, entonces el número de maneras diferentes en que se puede realizar la actividad va a ser igual al producto de las maneras en que hago cada paso de la actividad. Entonces, para saber de cuántas maneras yo puedo hacer esta actividad, lo que tendré que hacer es multiplicar cada una de las formas o maneras diferentes en que cada paso de esa actividad se realiza. A esta expresión, que como ustedes pueden observar es muy sencilla, se le denomina el principio de conteo. Y es muy simple, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es ver de cuántas maneras puedo hacer algo, ese algo que quiero hacer, si lo puedo dividir en pasos, y si esos pasos tienen diferentes formas de ser llevados a cabo. Si eso se hace, si se puede disgregar de esa manera la actividad, entonces yo puedo multiplicar esas maneras de hacerlo y obtengo las maneras totales de hacerlo, ¿no? Una forma de poder observar esto es a través de un diagrama de árbol. Entonces, en un diagrama de árbol, lo que hacemos es representar cada uno de los pasos por sus maneras de hacerlo, ¿no? Por
ejemplo, imaginemos que el paso 1 se puede hacer de dos maneras diferentes. Entonces aquí yo tendría que poner paso 1, dos maneras. Paso 1, dos maneras. Digamos que el paso 2, para no hacerlo tan grande, vamos a suponer que solo hay 3 pasos en este procedimiento. Entonces, digamos que el paso 2 lo podemos hacer de 3 maneras diferentes. Entonces podríamos escribirlo, dibujarlo así. Esto sería el paso 2. Esta segunda bifurcación del árbol sería lo que representaría el paso 2, que lo puedo hacer de 3 maneras diferentes. Podemos aquí ponerle algún subíndice, A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y digamos que haya un paso 3, que lo podemos hacer de 2 maneras diferentes. Entonces vamos a arreglar esto para que salga mejor. Entonces lo vamos a hacer de 2 maneras diferentes otra vez. Digamos que este es el paso 3. Y así podría yo seguir si tuviera muchos más pasos, ¿no? Creando un árbol que se va bifurcando cada vez que hay más pasos. Obviamente no vamos a hacerlo así porque se nos haría una cosa muy extensa, pero aquí suponiendo que haya 3 pasos, lo que podríamos hacer es algo así, ¿no? Un primer paso que tiene 2 maneras diferentes de hacerse. Un tercer paso, un segundo paso que tiene 3 maneras diferentes de hacerse. Luego el último paso, un paso 3 que tiene 2 maneras otra vez diferentes de hacerse. ¿De cuántas maneras puedo hacer este procedimiento entonces? O sea, el número de maneras diferentes sería igual a que hemos dicho que es igual a N1 por N2 por N3. Es decir, el número de maneras diferentes en que cada paso se puede realizar. Por lo tanto, esto sería, ¿de cuántas maneras puedo hacer el paso 1? Según este diagrama, lo puedo hacer de 2 maneras. ¿De cuántas maneras puedo hacer diferentes puedo hacer el paso 2? De 3 maneras. ¿De cuántas maneras diferentes puedo hacer el paso 3? De 2 maneras, ¿no? Entonces tendríamos que el producto de esto sería 12, ¿no? ¿Y a quién corresponde ese 12? Como usted puede observar, son los números determinales del árbol. Entonces, aquí, ese 12 representa el número de terminales, también llamadas ramas finales, ¿no? Del árbol. Entonces, tengo 12 maneras diferentes de hacer esta actividad. ¿Cuál sería una manera de hacerlo? Si nosotros podemos listar esto, bueno, aquí lo puedo listar porque son muy pocas, ¿no? Solo hay 12 maneras, se las puedo listar. Una manera de hacerlo sería hacer A1, B1, C1. Es decir, que hacer el paso 1 de la manera 1, hacer el paso 2 de la manera 1, hacer el paso 3 de la manera 1. No hemos dicho que son esas maneras, solamente las estamos estableciendo de una forma general, pero esa sería una forma de hacer este procedimiento. Otra forma de hacer este procedimiento podría ser esta. Y entonces, ¿qué diría yo? ¿De qué manera estoy haciendo ese procedimiento? Lo estoy haciendo en el paso 1 eligiendo ¿qué opción? La opción 2. En el paso 2 estoy eligiendo la opción 2. Y en el paso 3 estoy eligiendo la opción 1. Entonces yo tengo diferentes opciones que cada paso me da, y si quisiera saber el total de formas de hacerlo,
tengo lo que se denomina el principio de conteo, ¿no? Entonces, como usted puede observar, aquí están esas 12 maneras y cada rama representa una posible forma de hacerlo, ¿no? Cuando nosotros aquí ponemos A1, B1, C1, estamos usando esta opción. Estamos usando esa opción. Si hago en cambio A2, B2, C1, estoy usando esta opción. ¿Cuántas opciones tengo? ¿Cuántas maneras de hacerlo tengo? Tengo 12. 12 maneras tengo de hacerlo. Diferentes, ¿no? Cada una es diferente. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que denominamos el principio de conteo. Al determinar la cantidad de maneras diferentes en que usted puede hacer una actividad. Cuando uno quiere describirlas, es decir, una forma de describir estas actividades, cuando no son muchas, observe que aquí solamente tenemos 12, no hemos hecho muchas, es con este procedimiento, un diagrama de árbol, ese procedimiento. ¿Okay? Cuando son muchas, porque como dijimos al inicio, generalmente la cantidad de maneras en que se hace algún tipo de experimentación puede ser muy grande, entonces uno no puede escribirlas y solo se contenta con saber cuántas son. Es decir, nos quedaríamos tan solo en el hecho de poder encontrar el valor numérico de la cantidad de maneras que se puede hacer, pero no las puedo describir. Imagínense que aquí tuviéramos un problema en que yo tenga 10 pasos y que cada paso se pueda hacer, por decir algo, de 5 maneras o de 3 maneras. Entonces, la multiplicación de todo eso posiblemente me salga un número de alrededor de cientos que no me va a permitir crear este dibujo, porque serían demasiadas opciones y no podría hacerlo de manera adecuada. Entonces, esta posibilidad de representar las formas en que aparece una actividad siempre es posible si usted no tiene demasiadas actividades. En este caso, por ejemplo, que tenemos 12, es factible su dibujo. Si fuesen muchas, digamos 500, obviamente va a ser imposible que lo podamos dibujar. ¿Okay? Entonces, esta posibilidad es manejable si tenemos una cantidad adecuada de maneras de hacer cada paso, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo que está en el texto para explicarlo y cómo podemos encontrar entonces estas maneras en que vamos a plantear algo, ¿no? Suponga que usted va a un restaurante. Y tiene la posibilidad de tomar un almuerzo compuesto de vamos a suponer que tenemos 2 tipos de entradas, ¿no? 2 tipos de entradas. No vamos a ponerle nombre a la comida porque no es nuestro interés eso. Solo vamos a decir que hay 2 tipos de entradas. Digamos que hay 3 tipos de platos fuertes. Y digamos que hay la posibilidad de tomar 2 tipos de postres. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántos diferentes almuerzos podría usted tomar? Servirse. ¿Okay? ¿Cuántos podría usted servirse? Hay 2 diferentes tipos de entradas, hay 3 diferentes tipos de platos fuertes y hay 2 diferentes tipos de postres. Obviamente cuando usted va al restaurante va a tomar uno de cada uno, ¿no? Va a tomar una entrada, va a tomar un plato fuerte y va a tomar un tipo de postre. Pero ¿cuántos usted podría construir y de ellos usted le va a tomar uno, ¿no?
¿Cuántos podría usted construir? Eso es lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Cuántos diferentes almuerzos se pueden decidir construir? Entonces, si nosotros vemos lo que acabamos de hacer en este ejemplo, podemos observar que es básicamente lo que hemos hecho aquí en este dibujo, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Otra vez, pensándolo de la misma manera, yo tendría que primero definir un paso. ¿Cuál sería mi paso o mis pasos que tendría que dar para culminar una actividad que sería almorzar? ¿Cuáles serían los pasos que tendría que tomar? ¿Cuál sería el primer paso? Decidir una entrada, ¿no? Entonces, vamos a decir entrada 1, entrada 2. Decidir el tipo de entrada. Este sería el paso 1. Tipo de entrada. Obviamente no le hemos puesto nombre, pero ya sería tan solo un adorno en el ejercicio ponerle nombre. Yo podría decir que la entrada 1 es, qué sé yo, el ceviche de pescado. Y la entrada 2 es una, no sé, cuestiones gratinadas, por decirlo. No vamos a hacer eso porque, por eso dije, es solamente poner un nombre, pero vamos a llamarlo más fácilmente entrada 1 y entrada 2. Entonces yo puedo elegir, como un primer paso, decidir qué tipo de entrada voy a tomar. Entonces tengo dos posibilidades. Ese es mi primer paso. Una vez que he tomado la entrada, ¿qué tendré que hacer? Se llama servir entrada. Ahora necesito decidir un plato fuerte. Ese sería mi segundo paso. Entonces decido un plato fuerte. ¿Cuántas opciones de platos fuertes tengo? Tengo 3, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este sería mi siguiente paso, segundo paso en este caso. ¿Qué sería decidir el plato fuerte, no? Paso 2, el plato fuerte. Entonces tendríamos, para no poner nombre, como hemos dicho, vamos a llamarlo solo F1, F2, F3. F1, F2, F3. Tengo la posibilidad de decidir cuál es el tipo de plato fuerte que voy a tomar. Finalmente, mi último paso para culminar mi actividad, que es almorzar, esa es mi actividad, pasé a almorzar. Mi último paso será elegir los postres. Entonces, mi tercer paso, vamos a dibujar un poco más acá. Paso 3, el postre. La cual, o el cual, puede venir de dos maneras diferentes, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 1, 2, 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Entonces tendríamos postre 1, postre 2, postre 1, postre 2, postre 1, así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho en este diagrama? He descrito las posibilidades de almuerzos que puedo tomar. ¿Cuántos almuerzos puedo tomar? Puedo tomar 2 almuerzos, ¿no? ¿Cuál es un posible almuerzo? Un posible almuerzo, por ejemplo, sería este, ¿no? ¿Qué sería un posible almuerzo? Es decir, ¿quién me va a indicar en la gráfica un posible almuerzo? Gráficamente, ¿cómo yo puedo observar cuál es un posible almuerzo? Como usted ve, es un recorrido en el árbol. Un recorrido en el árbol le indica un posible almuerzo. Por ejemplo, este recorrido me indica qué almuerzo. La entrada 1, sea la que fuese, el plato fuerte 3, sea el que fuese, y el postre 2, sea el que fuese. Si yo hago esto y describo cada rama,
obviamente voy a tener los 12 posibles tipos de almuerzos que puedo tomar. ¿De qué manera? Lo calculo de una forma numérica. Entonces, lo único que tenía que decir era el número de almuerzos diferentes, número total de almuerzos diferentes, sería igual a de cuántas maneras puedo tomar el primer tipo de alimento, que sería la entrada, de cuántas maneras diferentes puedo tomar el siguiente alimento, que en este caso es el plato fuerte, y de cuántas maneras puedo tomar el postre, que es lo último a elegir, ¿no? Y tengo los 12, numéricamente hablando. Si yo quisiera representar para saber ese valor numérico mediante una construcción, podría hacer esto, ¿no? Si tengo dos opciones, normalmente la opción de la representación gráfica es válida si no tengo demasiados resultados, ¿no? No tengo demasiados resultados. Si tengo demasiados, no puedo hacer esto. Tendré que únicamente contentarme en poder saber cuántos hay. Pero no lo voy a poder describir como los tengo aquí, ¿no? Si esta descripción no la puedo hacer si la cantidad de pasos es muy grande o si cada paso tiene muchas maneras de hacerse. Porque si no, el árbol sería muy grande y sería muy tedioso su construcción. ¿Okay? Pero esta es la idea de contexto. La idea siempre es pensar que aquello que nosotros vamos a calcular lo podemos dividir en pasos. Esa es la idea. Y que cada paso usted puede identificar las maneras en que se puede hacer. Si usted puede hacer eso, entonces puede aplicar conteo.